Eric William Zurita Bustamante, como uno de los requisitos para obtener grado de doctor en ciencias en la especialidad de ingeniería eléctrica. Antes que nada, pues, quisiera agradecer al jurado presente, en particular pues, al doctor Alberto Lubiano Juárez, que es profesor titular de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, y al doctor Jesús Linares Flores, profesor investigador del Instituto de Electrónica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca, por aceptar formar parte de este jurado como elementos externos. Y bueno, los demás miembros del jurado es el asesor del doctor García Ramírez, el doctor Gerardo Silva, jefe del departamento, y un servidor, Rafael Castro, los tres miembros también de la sección de mecatrónica. La dinámica que vamos a seguir es que nos hagas una presentación del trabajo, William. Tienes alrededor de 40 minutos como máximo, y a partir de ahí vamos a proceder a hacer algunas preguntas por parte del jurado. Comenzaríamos primero con el doctor Alberto Lubiano Juárez, después con el doctor Jesús Linares Flores, continuamos con el doctor Gerardo Silva, dejaríamos también después al profesor doctor José García Ramírez para que nos haga hacer unas preguntas y comentarios, y finalmente terminamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Eric Zurita y nos vamos a presentar lo que desarrollamos en el trabajo de doctorado proporcional integral generalizado robusto en motores síncronos de imanes permanentes sin sensor mecánico, bajo la dirección del doctor Eber Sila. El contenido de nuestra presentación: vamos a hablar de la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos del trabajo, el control robusto que se aplicó, o los diferentes controles robustos que se aplicaron, el reconstructor integral para la parte del control sin sensor mecánico y los resultados experimentales que se obtuvieron. El motor con el que vamos a trabajar es un motor síncrono de imanes permanentes. Es una máquina eléctrica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Generalmente, para el control de cualquier motor, nosotros vamos a necesitar un sensor conectado al eje del motor. Este puede ser un encoder o un resolver. Pero en el caso del motor síncrono, en la última década se ha visto lo que es el control sin el sensor mecánico. Esto presenta la ventaja de que, más que nada en la industria, a veces es complicado conectar a veces un sensor mecánico al eje del motor, aunado de que pues esto requeriría costos extras y aumentaría también la etapa lógica. En el caso del control sin sensor mecánico, la idea es poder observar o reconstruir esa posición del motor, obtener la velocidad y hacer el arranque suave del motor. En las últimas décadas podemos observar que hay dos métodos específicos, o en particular para el control sin sensor mecánico: los métodos basados en salirse, que son los métodos basados en inyección de frecuencia, los cuales generalmente sirven para arrancar el motor desde una velocidad cero hasta cierta velocidad, pero presentan el problema de que cuando hay transientes tienen muchos problemas, aparte de que es más difícil de implementar. Los métodos más utilizados son los métodos basados en el modelo, a partir de la fuerza contraelectromotriz del motor. Sin embargo, presentan el problema de que la reconstrucción se va a hacer a partir de la fuerza contraelectromotriz. Sin embargo, esa depende directamente de la velocidad, y al depender de la velocidad, la reconstrucción a bajas velocidades suele ser muy complicado. Hay diversos observadores que se han aplicado, diversos métodos que se han aplicado para el observador o para el control sin sensor mecánico. Sin embargo, la principal desventaja de estos es la primera, que si pueden arrancar el motor a bajas velocidades y ese motor o el eje del motor tiene cierto desplazamiento inicial, va a ser complicado, o generalmente tienen que hacer otro algoritmo más para poder estimar esa posición inicial. Y aparte de que estos controles que vimos en la literatura tienen el problema de que son sensibles a cambios de parámetros. Estas son las ventajas del motor síncrono de imanes permanentes. Los imanes permanentes absorben energía eléctrica, hay una buena relación par-peso y potencia-peso, hay un mejor desempeño dinámico del motor, hay una mejor controlabilidad en el rango de par-velocidad, son más simples en la construcción y el mantenimiento, y su tamaño son más compactos y ocupan menor espacio que los
motores de inducción. Sin embargo, pues como todos presenta ciertas desventajas también, hay una reducción en la flexibilidad en el flujo, lo que implica el control o los problemas sin sensor mecánico, la posibilidad de desmagnetización de los imanes, y también esto, y lo pudimos comprobar en el laboratorio, es que el costo es mayor comparado con los motores de inducción. Para poder controlar el motor, nosotros vamos a utilizar el modelo en el esquema alfa-beta para poder obtener la reconstrucción del motor. Generalmente existen dos modelos más utilizados, el alfa-beta y el DQ. Estas son la parte eléctrica y la parte electromecánica. Este modelo DQ es el más utilizado en la literatura porque es un control, es un sistema lineal, y aparte ya no depende su control de la posición directamente, como podemos observar. Sin embargo, este es un sistema MIMO, al igual que el alfa-beta, y es de 2 entradas y 2 salidas. Entonces, conforme a lo que platicamos, lo que nosotros queremos hacer, o el problema que tenemos es, queremos hacer un arranque suave del motor para iniciar de una velocidad 0 hasta cierta velocidad deseada, pero sin necesidad de utilizar un sensor mecánico. Esto a través de la medición simplemente de las corrientes y alfa y beta. ¿Por qué? Porque en todos los métodos, generalmente, especialmente en el DQ, también se tiene que hacer la medición tanto de la corriente como de la posición. Entonces, si nosotros ya hacemos medición de corriente, solamente hay que aprovechar estas mediciones y ya nos obtener la velocidad directamente aquí en el encoder. A través de un reconstructor integral nosotros vamos a aplicar controles robustos y seguir ciertas referencias para aplicar las señales y activar el motor en forma adecuada. Entonces, el objetivo de este trabajo es diseñar un controlador proporcional integral generalizado, conocido más como GPI, robusto para el arranque suave a bajas velocidades de un motor síncrono de imanes permanentes sin sensor mecánico. Entre los objetivos específicos podemos mencionar que es estudiar y comparar los controles por rechazo activo de perturbaciones, que es el que vamos a ocupar más ampliamente, y el control por filtrado plano. Observar las equivalencias que pudieran presentar estos tres tipos de controles, incluidos uno que es muy utilizado en la industria, que es el del PID, realizar un control mediante filtrado plano y ADRC para el arranque suave del motor. Implementar este arranque suave, incluido un desplazamiento inicial que se supone desconocido, realizar la plataforma e implementarlo en un dispositivo digital. El control por rechazo activo de perturbaciones fue más bien formalizado por el Dr. Hahn allá por 1989, en el cual, si nosotros tenemos una planta que queremos controlar y tenemos cierta perturbación, nosotros vamos a tener la salida de la planta y vamos a hacer uso de un observador de orden extendido. La principal característica del ADRC es que este observador me va a estimar las variables del fase de nuestro sistema y también nos va a estimar las perturbaciones que puedan afectar a nuestro sistema. Estas perturbaciones pueden ser de naturaleza externa o bien de naturaleza interna, como dinámicas no modeladas de nuestra planta. Y a través de un control lineal, quitar estas perturbaciones que nos afecten y lograr que nuestra planta realice la tarea de control que nosotros querramos. En nuestro caso vamos a trabajar más que nada con el alfa-beta, aunque hicimos también pruebas y lo comentamos en la tesis con el DQ. Sin embargo, trabajamos más con este porque es el que se utiliza más para la reconstrucción, y ya que trabajamos con este, pues ya no estamos cambiando con los modelos. Este es el modelo en el alfa-beta. Lo que queremos controlar es la salida omega m. Si nosotros hacemos una segunda derivada de omega, ya tenemos la relación con los controles, y a través de la metodología por filtrado plano podemos obtener una representación de entrada-salida, y a través de las propiedades de planitud podemos utilizar la metodología del ADRC para poder controlar nuestro sistema. Cabe mencionar que nuestro sistema es de cuarto orden. Esta variable sería una variable de fase mínima. Sin embargo, al introducir el control vemos que la dinámica para alguna de las corrientes de fase es estable y no tenemos dinámica de los ceros. Entonces, al reducir, y si nosotros lo ponemos en términos del error de salida y en términos del error de entrada, nosotros vamos a tener una representación a través de la metodología de campo orientado a partir de las salidas y las entradas del motor, y esta es una perturbación que nos va a afectar. Si podemos observar en esta lámina, esta perturbación va a ser dependiente de los estados, de las corrientes y las perturbaciones externas.
Entonces nosotros proponemos el control que va a eliminar las perturbaciones que me va a estimar nuestro control por ADRC, y en este caso vamos a tener la estimación de la primera derivada porque se trata de un sistema de segundo orden, y esta estimación tanto de la primera derivada como de la perturbación la vamos a obtener a través del observador de orden extendido. Sin embargo, como mencionábamos, el ADRC me va a estimar la salida, o va a ser una estimación redundante de la salida y sus derivadas. Para eso nosotros observamos que podemos hacer uso de un observador de orden reducido extendido, el cual me va a estimar solamente las derivadas de las variables de fase, al igual que la perturbación que afecta a nuestro sistema. Entonces aquí el orden reduciría en 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener otra vez que el mismo sistema de entrada-salida vamos a proponer un observador de orden reducido extendido en esta forma, a través de estas variables que vamos a obtener la primera derivada de la perturbación. Y vamos a ver, si definimos unos errores aquí de seguimiento, como los errores entre las primeras derivadas y el error de la estimación de la perturbación, nosotros obtenemos que el error 2 se puede obtener, o podemos obtener la función de transferencia que me va a relacionar la perturbación que afecta al sistema con este error 2, asimismo esta perturbación que afecta al sistema con el error en la estimación de la perturbación, para que nosotros al proponer nuestro sistema y cerrar el lazo podamos obtener una función de transferencia que me va a relacionar la perturbación que afecta al sistema con nuestra salida. En este caso, como el sistema es de segundo orden, nos va a salir aquí un polinomio de cuarto orden. Para el caso del filtrado plano, nosotros a partir del modelo de entrada-salida vamos a proponer el control por filtrado plano. En este caso, como el orden es 2, aquí vamos a tener un polinomio de primer orden a través de la diferencia de salida. Si nosotros introducimos este control en este sistema, vamos a obtener esta función de transferencia que al igual nos va a relacionar la perturbación con la entrada, con la salida, perdón. Por otro lado, uno de los controles más utilizados en la industria es del tipo PID. En la propuesta, en la presentación o en el predoctoral, hubo por ahí un comentario de que hiciera una comparación con algún otro control, como era el PID. Entonces encontramos que si se propone el PID en esta forma, o bien desarrollando estas ecuaciones, podemos obtener que nuestra función de transferencia de control es en esta forma, y al cerrar el lazo, introducirlo aquí, podemos obtener la función de transferencia que me va a relacionar la perturbación con la salida para el caso del control PID. Si escribimos las tres funciones de transferencia, podemos observar que, bueno, aquí no desarrollamos esto, pero podemos observar claramente que existe una relación entre los tres controles. Al desarrollar esto va a haber una equivalencia de ganancias con este control, y este control va a haber una equivalencia que aquí se puede ver más directamente. Entonces encontramos que existe una relación o una equivalencia entre el control por rechazo activo de perturbaciones, por filtrado plano y por PID, que en un principio se tomaban como caminos diferentes. Entonces, si yo propongo un control por ADRC donde tengo las ganancias de mi observador y de mi control, puedo obtener las ganancias de mi filtrado plano, no en sentido contrario. Y si yo tengo estas ganancias y tengo mi control por filtrado plano, puedo obtener las ganancias para mi control PID sin necesidad de sintonizar. Esto es muy oportuno porque generalmente cuando hacemos una sintonización por PID tenemos 4 ganancias que sintonizar, que a veces nos complica mucho la sintonización. Pero nuestro objetivo es el control sin sensor mecánico, entonces tenemos que reconstruir esta señal. Entonces, generalmente en la literatura el que se utiliza más es el modelo alfa-beta. Si nosotros aquí podemos observar que tenemos estos dos términos que se conocen como fuerza contra vector motriz, de donde se obtiene la información de la posición angular para posteriormente obtener la velocidad. Entonces observamos que si yo integro ambos términos de estas dos ecuaciones, 44 y 45, puedo llegar a un estimado de las señales de seno y coseno a través solamente de la medición de corrientes y de controles. Esto, si podemos observar, ya no depende de la velocidad, solamente de los controles, las corrientes y parámetros del motor, de donde yo puedo obtener esta posición como el arco tangente de estas dos funciones. Y ya que hay una relación entre el ángulo eléctrico y el ángulo mecánico, entonces estas relaciones suelen ser las mismas. Sin embargo, nosotros
cuando utilizamos y cuando empezamos a hacer las primeras pruebas, este reconstructor nos empezó a dar un poquito de problemas, entonces utilizamos lo que es un lazo de amarre de fase para poder darle mayor estabilidad a nuestro sistema y que fuera un poquito más robusto ante cambio de parámetros. Entonces utilizamos un lazo de amarre de fase cuyas ecuaciones dinámicas está definida mediante estas ecuaciones 53 y 54, y si podemos observar, en este punto nosotros podemos obtener la velocidad eléctrica y el desplazamiento angular, perdón, el desplazamiento eléctrico. Y a través de las relaciones que vimos anteriormente podemos obtener la mecánica para las dos señales. Este es la plataforma o el diagrama de bloques de la plataforma que se va a construir, en este caso una fuente de alimentación trifásica, un rectificador para obtener una señal o un bus de CD que va a alimentar a mi inversor, el cual va a activar las señales para poder arrancar el motor. Aquí utilizamos solamente un encoder para cuestión de verificación de que la señal estimada corresponda con la velocidad que nosotros estamos, con la velocidad estimada. En este caso nosotros utilizamos una tarjeta, un DSP que es un 28335 de la serie C2000 Delfino, en el cual vamos a implementar las diversas observadores y controles para poder hacer el arranque del motor. Estas son algunas figuras de las plataformas que nosotros utilizamos en el laboratorio. Aquí está el inversor, el rectificador, el inversor utilizado, la fuente trifásica. Este es el sensado de corrientes, en este caso solamente utilizamos para dos fases, la tercera fase, la corriente IC la vamos a obtener con una relación entre las dos primeras corrientes, y todo implementado en este DSP, que además de implementar la etapa lógica, pues nos va a servir como una etapa de adquisición de datos. En primer lugar hicimos, y para todos los experimentos que vamos a mencionar a continuación, son sin utilizar un sensor mecánico. Hicimos una estabilización más o menos aproximadamente a 25 radianes por segundo y decidimos que siguiera diversos perfiles, incluso el problema de un cruce por cero. En muchos controles también existe este problema de que cuando ya la velocidad va bajando, como la fuerza contra la electromotriz se vuelve más complicada de obtener, aquí muchos controles se pierden y generalmente hacen arranques suaves para velocidades en un solo signo, ya sea positivo o negativo. Podemos observar que el error tanto para la señal medida con el encoder para cuestión de verificación como la señal estimada son muy cercanas a cero. Aquí tenemos un pequeño problemilla, pero el control logra llegar a la referencia deseada. Como el objetivo es a bajas velocidades, nosotros decidimos hacer diversos perfiles de arranque desde una velocidad cero hasta una velocidad final a partir de 15 radianes por segundo, que es la más baja que pudimos obtener. Aunque sin embargo hicimos por ahí un experimento donde pudimos obtener 8 radianes por segundo, sin embargo ya después tuvimos unos problemillas y ya no pudimos replicar esa velocidad. Y aquí lo hicimos hasta una velocidad máxima de 70 radianes. Conforme la velocidad va aumentando, los problemas de reconstrucción se van volviendo menos. En este caso es la señal de referencia con la señal estimada. Aquí mostramos el mismo experimento, pero comparando la referencia con la señal medida con el encoder. Aquí sí podemos observar, conforme la velocidad va bajando, aquí ya se vuelve más complicado. A pesar de eso, podemos obtener el arranque del motor. Estos son los errores para la señal estimada y para la señal medida, y vemos que los errores son muy cercanos a cero. También para probar la robustez de este esquema utilizamos, conectamos un motor RCD para aplicar un par externo. Hicimos una regulación a 15 radianes por segundo y en cierto instante, aproximadamente en 17 segundos, activamos el motor RCD para que aplicar una fuerza en sentido contrario, y mediante un estimador de par pudimos obtener estas señales. A pesar de eso, la función el motor siguió trabajando. Obviamente para eso las corrientes tuvieron que aumentar. Igual lo hicimos para 20 radianes, activamos el par o el motor y se generó cierto par y el motor siguió funcionando. Las corrientes aquí se observan que incrementaron. Otra de las pruebas que hicimos es de que en un principio mencionamos que el problema de los controles que se tenían en la literatura era de que tenían que estimar cierto desplazamiento inicial del eje del motor. En este caso nosotros nos basamos en un documento por ahí del 2014 del doctor Sira y el doctor Linares, en donde menciona que mediante esta técnica de ADRC
ya no es posible, ya no es problema obtener cierto desplazamiento inicial, y eso lo pudimos comprobar en los experimentos. Realizamos o pusimos la posición del eje del motor en diferentes posiciones que obviamente el control no conocía, y a pesar de eso el arranque del motor se realizó de manera satisfactoria. Esta es la señal estimada con la señal de referencia, y aquí tenemos la señal medida con el encoder y la señal de referencia. Y podemos mostrar aquí que para desplazamientos con distancia de pi radianes el comportamiento es muy similar. Aquí tenemos las velocidades, los errores de velocidad para los diferentes experimentos, en el cual podemos observar que al final se obtiene un error muy cercano a cero. Aquí les voy a mostrar un video. En este caso esta es la posición inicial del motor, donde el desplazamiento sería cero, y nosotros al momento de activarlo realizamos un arranque primero a 20 radianes por segundo para después pasarlo a 50 radianes y después pasar a una velocidad negativa. El motor va a quedar aquí con cierto desplazamiento. Volvimos a ejecutar el programa para ver precisamente que va a arrancar nuevamente a pesar del desplazamiento que se tiene, y se obtiene una buena respuesta. Las gráficas son parecidas a las que obtuvimos anteriormente. Ahí pasa, gira en sentido contrario. Detenemos al motor y si se dan cuenta tiene cierto desplazamiento aquí en el punto inicial, y volvemos a arrancar el motor nuevamente. Cabe mencionar que en este caso este motor es un motor Baldor modelo BCM800150AF, en el cual tiene dos entradas. Esta es para la etapa de la entrada de corrientes, y esta es la etapa para retroalimentación. En este caso este motor tiene un encoder, que es donde pudimos obtener nosotros las señales. Y a pesar, aquí solamente estamos conectando las corrientes, no estamos midiendo nada de ninguna posición con el encoder. A pesar de tener cierto desplazamiento, el comportamiento es similar. Igual sucede en cualquier posición que yo ponga mi motor. También otro problema que se mencionaba en la literatura era el problema de la sensibilidad ante cambio de parámetros. Entonces, por ahí, también derivado de una pregunta que me hizo el doctor Silva en la propuesta, fue: ¿qué pasaría si yo cambio los parámetros? En ese momento, pues yo supuse que el sistema iba a dejar de funcionar. Entonces, lo que hicimos es, como no podemos variar los parámetros internos del motor, lo que hicimos fue, en el laboratorio contamos con dos motores. Lo que hicimos fue utilizar ese motor y conectarle el mismo control con los mismos parámetros del primer motor, para ver qué es lo que pasaba, si ya no funcionaba o teníamos que sintonizar nuevamente. Entonces, si podemos observar, aquí hay variación de los parámetros hasta una variación de 63.33%. Estos parámetros son los que generalmente utilizamos para el estimador y para la etapa de control. Entonces hicimos una prueba, y aquí podemos observar que este es para el motor 1 que estábamos utilizando generalmente, y es la señal en verde, si se logra distinguir, es para el motor 2. A pesar de eso, para la señal estimada se tiene un comportamiento similar, sin necesidad de sintonizar nuevamente tanto el control o bien el reconstructor. En el caso de la señal medida, obviamente aquí, como se trata de un motor diferente, sí le cuesta un poquito iniciar al motor el arranque, pero una vez que ya arranque y llega a la velocidad deseada, el comportamiento es muy similar para ambos motores. Este es el error mostrado para los motores. Y aquí tenemos la corriente, en donde sí, esto lo mostré, perdón, los controles U alfa y U beta, para ver la diferencia que existe. Ya que son motores diferentes, obviamente en algún momento vamos a tener diferencia, y eso se presenta en los controles y en las corrientes de nuestro motor. Este es el video donde conecto los dos motores. Este es el motor con parámetros diferentes, este es el primer motor. Y aquí observamos que los dos tienen cierto desplazamiento inicial. Hacemos la misma prueba, un arranque, primero una estabilización, y ya después de ahí hacemos un seguimiento a 50 radianes, y de ahí bajamos a una velocidad negativa. Si podemos observar, este motor contiene lo que es un resolver. Entonces, si yo quisiera conectar esto para un control, necesitaría poner más parte electrónica para poder obtener un circuito que me mida esta parte de resolver. Ahí cambiamos solamente la conexión y ejecutamos nuevamente el programa. Vemos que sí le cuesta un poquito iniciar, por lo que son parámetros diferentes,
Pero a pesar de eso, una vez que llega la referencia ya puede hacer el seguimiento de trayectoria que nosotros deseamos. Ahí lo aceleramos y ya después de ahí lo pasamos a una velocidad negativa. Todas estas pruebas fueron con el observador de orden reducido. Ahí terminó, entonces son las gráficas que mostramos anteriormente. Y finalmente les voy a mostrar lo que son las respuestas que obtuvimos con la equivalencia de los controles. Aquí cabe hacer mención que solamente sintonizamos el observador y el control para el ADRC y mediante la equivalencia obtuvimos los parámetros para el filtrado plano y para el PID sin necesidad de sintonizar nuevamente. Solamente lo que hicimos es copiar los bloques de equivalencia, pegarlos en el nuevo esquema de control y ya no tuvimos que hacer más nada, solamente ejecutar el programa y estas son las señales que nosotros obtuvimos. Esta es la señal de referencia con la señal estimada para el caso de la velocidad. Observamos que las velocidades son muy parecidas, obviamente aquí no tenemos una equivalencia al 100% porque influyen otros factores como las corrientes que me generan mucho ruido, el ruido por el ADC y una posible magnetización de los imanes. En el caso de la señal estimada, de la señal medida, vemos que aquí todavía incluso se parecen un poquito más las tres señales, tanto el ADRC, el control por filtrado plano y el PID. En este caso aquí pareciera que es una respuesta un poquito extraña como un sistema de fase mínima, sin embargo aquí lo que hace el motor, como vimos en el motor 2, empieza a excitar el motor y es que se empieza a mover, entonces lo excita y empieza a moverse. Estos son los controles, obviamente para que nosotros tengamos una equivalencia, los controles deben de ser similares o muy parecidos. Aquí hacemos un pequeño zoom en donde observamos que los controles en el caso del U alfa y U beta para los tres controles ADRC, filtrado plano y PID son exactamente, o podemos decir para cuestiones prácticas son los mismos. Finalmente podemos mencionar las conclusiones en las cuales pues para las pruebas realizadas con el reconstructor integral se obtuvo cierto ruido por ahí en la medición, entonces a través de un dispositivo de lazo de amarre de fase pudimos mejorar las señales de posición y velocidad estimadas y pudimos realizar el control sin sensor mecánico. Utilizamos nosotros un control por rechazo activo, sin embargo vimos que pues, se tiene una estimación redundante de la salida, para eso se propuso lo que es el observador de orden reducido para poder realizar el control, y al realizar esto pues vimos que había una equivalencia con el filtrado plano y con la parte del control PID. Entonces la equivalencia entre ADRC y filtrado plano solamente se obtiene a través de una relación directa entre las ganancias del observador de orden reducido y el control con las ganancias del filtrado plano. En este caso, aquí no lo mostramos por cuestiones de tiempo, pero se realizaron diversas plataformas como unos convertidores y el control de posición del motor con el sensor mecánico, y pudimos comprobar esta equivalencia para diferentes sistemas. En este caso no importa, es de orden 2 en adelante. Pero para el caso de sistemas de orden 2 existe una equivalencia con el controlador PID, y esto pues es muy utilizado en la industria, con lo cual se puede ver también como una forma de sintonización de los controles. Realizamos varias pruebas realizadas para el arranque suave del motor, incluso con velocidad cero, en el cual se observó que a pesar de que hay cierto problemilla cuando cruza por cero por la falta de observabilidad de la fuerza contra el automotriz, se logró realizar ese arranque, incluso teniendo un desplazamiento inicial el cual es desconocido. Y las tarjetas que nos permitieron realizar esta plataforma, pues la verdad son plataformas que en su momento sí fueron muy baratas, incluso hay unas que mencionamos en la tesis que nos costó alrededor de 500 pesos para poder realizar los diferentes controles. Aparte de este DSP y la otra tarjeta que es basada en un procesador ARM de 32 bits, nos sirvieron para poder obtener las señales como una tarjeta de adquisición de datos, entonces la verdad se redujo mucho el costo de la plataforma. Y bueno, como trabajos futuros tenemos que mejorar lo que es la parte de la reconstrucción en posición, que es donde nos da más problemas. Les puedo mencionar que hicimos unas pruebas ahí para realizar el control de posición, sin embargo tuvimos unos problemas de que
Ciertamente algunas veces fallaba el sistema, sí me llegaba la referencia, pero hay otras que se pasaba se obtenía otro desplazamiento, con lo cual mejor decidimos no meter nada de esto y solamente enfocarnos a lo que era el objetivo de la velocidad del par. Y pues también realizar o implementar este esquema en un sistema mecatrónico, como puede ser un brazo robótico, y finalmente poder utilizar también esto como un sistema de generador, ya que el motor puede servir también como generador de energía y poder utilizar estos esquemas para poder controlar la velocidad de dicho motor. El trabajo que nos permitió, hicimos un buen equipo de trabajo con el doctor Orcida y se pudo obtener diversos trabajos durante el doctorado. En este caso se tuvo la oportunidad de trabajar con él en un libro de la editorial de Sevier. También se obtuvo lo que es un capítulo del libro, artículos en revistas indexadas, en el cual se habló sobre los diferentes esquemas de control, y conferencias en las cuales se pudo participar hablando sobre el control del motor también, así como del control sin sensor mecánico. Estas son las conferencias 2017 y 2016. Muchas gracias por su atención. Gracias, William. Vamos a proceder con la parte de preguntas. Tenemos la palabra, William. Muchas gracias. William, pues primero que nada felicitar por todo el trabajo. Me agradó mucho la idea de que lograste combinar tanto las cuestiones de estimación algebraica, la equivalencia del ADRC con el GPI, y además pues cerrar bien toda la implementación experimental. Por ahí quedan como que algunas dudas, pero en realidad las dudas son más bien periféricas, más que centrales. La primera que te diría es, normalmente la información de un sistema mecánico, digamos que por las desventajas que puede ofrecer en cuanto a costos, etcétera, suele ser información que normalmente el ruido es despreciable o se puede ver como ruido de cuantización. Sin embargo, eso no ocurre con los sensores de tipo eléctricos, corrientes, voltajes, ya sea por principio de efecto Hall o por otros. De hecho, en tus primeras láminas mencionas el filtro de calma, ¿no? Y mencionas ingeniería tratamientos para hacer pues, trabajos que pudieran tener que ver con el ruido de medición. En tu caso, ¿qué podrías decir como una experiencia en el trabajo con lo que fue el sensor? ¿Qué tanto podría influir esos ruidos de medición que están reportados o que pudiste haber encontrado en cuanto a sincronización, en cuanto al trabajo experimental? Sí, tiene razón, doctor. En alguna parte, cuando nosotros quisimos trabajar solamente con la tarjetita basada en un microprocesador ARM, una tarjetita más sencilla, tuvimos muchos problemas para la parte de implementación del control sin sensor mecánico debido precisamente a los ruidos que me generaban las corrientes. Incluso cuando empezamos a hacer las equivalencias del control, tuvimos que meter unos filtros por ahí para observar que las corrientes que se generaban en la equivalencia pues eran un tanto similares. Sin embargo, para la cuestión de la tarjeta de desarrollo basada en un DCP, ahí tuvimos la fortuna de ya no ser necesario la implementación de filtros que generalmente se utilizan en este esquema para la parte del sensado de corrientes, porque como son señales analógicas, se obtienen mucho ruido en la medición. Para el caso del encoder pues no hay tanto problema porque es un sensor digital. Entonces con el DCP ya no tuvimos que implementar ningún filtro salvo para la parte de la estimación del par, que ahí sí me generaba de plano la señal muy ruidosa parecida a las corrientes que mostramos aquí. Todas las gráficas que mostramos aquí son resultados sin ningún tipo de filtro. Si podemos observar aquí en la figura, esta por ejemplo, esta señal es tal cual obtuvimos del ADC sin necesidad de ningún filtro. Si yo le hubiera puesto un filtro, a lo mejor sí me hubiera salido más suave la señal y hubiera tenido como que cierto perfil,
pero sin embargo, como no lo utilizamos, pues tampoco quise mostrarlo como una ventaja para mí, para decir mi señal es muy limpia o mi señal es muy buena o sigue cierto perfil. Pero sí, el problema que se tuvo principalmente son los ruidos que se generan por los sensores. La otra pregunta que tendría es, llegan a la conclusión de utilizar un PLL, ¿cómo llegó eso? Sí, en las primeras pruebas que hicimos, estábamos utilizando solamente el reconstructor en esta forma. Obtener teta a través de la función arco tangente, y si yo le doy entre LP, pues ya tengo el ángulo mecánico. Sin embargo, empezamos a hacer las primeras pruebas y vimos que en algunos experimentos sí nos funcionaba bien el sistema, pero volvíamos a repetir otra vez el experimento y ya no funcionaba. Entonces, pues sí fue un trabajo, pensamos que era cuestión del control, estuvimos sintonizando ganancias, vimos que era el mismo comportamiento, y ya después de ahí empezamos pues también a comparar cómo nos salían estas señales, y sí nos salían muy ruidosas. Entonces, a través también de trabajos aquí con el doctor Linares, se observó que mediante el uso de un filtrado, de un lazo de amarre de fase, las señales tanto de la posición del desplazamiento como de la velocidad suelen ser un poquito más limpias. También puedo mencionar que para el caso de las señales en este caso nosotros primero lo hacíamos solamente con el ángulo teta, pero este ángulo teta iba solamente de menos pi a pi, o bueno, ya dependiendo, bueno, en este caso de menos pi a pi, y era una señal más o menos de tipo triangular. Sin embargo, mediante la dinámica del lazo de amarre de fase, nosotros aquí obtenemos una señal continua. Es decir, ya no tenemos que meter otro algoritmo para poder sacar una señal continua aquí y poder estimar o obtener la posición. Y también, bueno, la velocidad también es una señal continua. Pero sí, a través de esta dinámica se obtuvo una señal más limpia, más nítida y más fiable. Y en conjunto, el lazo de amarre con este reconstructor nos permitió también implementar el control con un motor diferente. Es decir, es menos sensible al cambio de parámetros, que es el problema que se tiene en muchos documentos que se estudiaron en la literatura. Sí, de hecho está interesante porque además usualmente las propuestas algebraicas hasta 50 normalmente tienen como una clase de lazo abierto y tú cierras el lazo con una etapa adicional. Creo que esa estrategia además puede brindarte o puedes extenderla no solamente a este problema, por supuesto con el respectivo tratamiento y ver, porque al final de cuentas en estimación frecuencial ese problema todavía hay mucho que se puede como mejorar en particular. Creo que es algo que a lo mejor es un resultado que no contemplas por sí solo, pero es un resultado bastante interesante y que se podría explotar mejor. Tendría otra pregunta. Tú haces un control sensorless y la gente dirá, bueno, es que ya hay sensores. La pregunta entonces es, ¿cuál es como que el punto especial que ofrece tu control sensorless respecto a los que podrías encontrar, o cuál podrías ver como más parecido, y cuál sería como el rasgo distintivo de tu estrategia en el mundo de los controles de tipo sensorless de velocidad para motores de esta naturaleza? Es cierto, como comenta, la verdad ya hay muchos artículos hablando del sensores aplicando diversos métodos. Uno de los más utilizados es la inyección de frecuencia y métodos como el filtro de Kalman. Pero como de hecho hice el comentario al principio, que el problema de esos métodos o de los métodos basados en el modelo que suelen ser más sencillos de implementar es que son sensibles a cambios de parámetros. Y también está el problema de que digamos,
si tiene el motor cierto desplazamiento inicial, tiene que realizar un algoritmo extra en primer lugar para poder estimar ese desplazamiento, y ya una vez que se tiene ese desplazamiento poder hacer el arranque del motor. En este caso, en nuestro sistema que nosotros estamos proponiendo, mediante el reconstructor, el PLL y el rechazo activo de perturbaciones, se obtiene un sistema robusto ante el cambio de parámetros sin necesidad de estar alineando el motor. Es decir, en cualquier posición que nosotros lo arranquemos, el sistema va a funcionar de igual manera. A lo mejor si hay una pequeña diferencia, en el arranque del motor, pero esa diferencia la verdad es despreciable. Estos sistemas generalmente, como lo mencionaba, a veces el hecho de conectar un sensor mecánico pudiera aumentar lo que es el costo del sistema. Entonces generalmente los sensores de corriente suelen ser un poco más baratos, y mediante este sistema pues podemos digamos utilizar estos esquemas con diferentes motores de imanes permanentes. Obviamente no vamos a conectarle cualquier motor y decir que va a tener el mismo funcionamiento. Todo tiene sus ventajas y desventajas, y aquí también no puedo decir con certeza hasta qué límite o hasta qué porcentaje de variación de parámetros va a funcionar, porque hay otros factores también a tomar en cuenta. Pero digamos en un rango aceptable sí podría conectar otro motor sin necesidad de saber si tiene sensor, un encoder, si tiene resolver y todo eso. Entonces son las contribuciones que nosotros queremos aportar con este trabajo, aparte de la cuestión de la equivalencia en el caso del control. Sí se tiene, en resumen, lo que es arranque suave del motor con desplazamiento inicial y la robustez ante cambios de parámetros. Ya tendría nada más un par de preguntas más. El control que desarrollas es para un sistema que en general no tiene problemas con el flujo, pero por ejemplo en el caso de un motor de inducción sí tenemos inclusive que hacer hasta reconstructores, ¿no? del flujo, y eso a veces también tiene sus detalles. Digamos que solamente como una cuestión de pensando sin conceder, ¿qué tanto esfuerzo tendrías que hacer para migrar este sistema que ya desarrollaste para un motor de tipo síncrono, para un motor de inducción, el cual tiene una complejidad quizá un poquito mayor, pero que de alguna forma respeta ciertas reglas? Bien, lo primero ¿Es es factible? Este reconstructor, o al menos esta parte que nosotros estamos mencionando aquí, está basada en el modelo. No podemos utilizar este reconstructor como tal en un motor de inducción. Tendríamos que analizar el modelo, creo que es de sexto orden de un motor de inducción. Dos más por los flujos. Exacto, pero ahí tendríamos que hacer, como dice el observador, diseñar un observador para esos flujos. Esta parte como tal no creo que se pueda ocupar. Sin embargo, la cuestión del PLL probablemente, o esta sí es más que factible de poder utilizarla en el motor de inducción. Entonces sería diseñar una etapa parecida a esta para reconstruir las señales al menos de seno y coseno y poder utilizar el lazo de amarre de fase, y yo creo que en conjunto con eso se puede obtener una buena estimación y se puede obtener un esquema similar a este sin necesidad de utilizar un sensor mecánico. Y finalmente, ¿cuántas cosas dejas sin publicar? Todavía. Pues está un trabajo pendiente con usted que creo que no me acuerdo. Bueno, sin así rápidamente, pero en un principio nosotros teníamos el problema del desplazamiento inicial. En la propuesta presentamos, que ahorita ya lo quitamos porque ya no fue necesario, hacer una estimación mediante del desplazamiento inicial haciendo uso de la estimación algebraica. Realmente ya después, checando bien los documentos, vimos que ya no era necesario. En la práctica vimos que pues ya olvidamos esa parte, la quitamos del documento. Y pues también está la parte todavía de aquí del motor. Hay como dos trabajos pendientes.
Ese y la parte también de estimación de parámetros del motor síncrono de manuales solamente que no se ha hecho, pero al menos de entrada creo que son 2 más otros trabajos por ahí. Y bueno, pues no me queda más que pues, felicitarte por todo el proceso que has llevado. No es fácil a veces el iniciar y llegar, digamos, con el nivel de madurez con el que ya llegas a este examen. Todos fuimos estudiantes, al menos cuando, digamos, yo veo el nivel de madurez que se alcanza en tu presentación, yo la comparo con la mía y la verdad que reconozco que tienes un nivel de trabajo bastante bueno y aparte, pues en la experiencia que he tenido trabajando contigo, sé que eres una persona muy responsable, muy trabajadora y creo que esto es un buen reflejo de todo lo que haces, combinarte a que continúes con el trabajo de investigación, que puedas seguir haciendo cosas nuevas y pues también felicitar a tu asesor, que es además, pues tengo la fortuna de que sea también el mío, por todo el trabajo que además aquí ya se refleja, pues que en 10 años, en 10 años se ha avanzado muchísimo esto y ya se encontraron algunas cosas que inclusive tiempo atrás se decía que pues el observador, ¿por qué le llaman GPI? ¿Sí? ¿Por qué le llaman ese control GPI observador GPI si parecía que no hay una liga y digamos algunos años después ustedes ya no solamente la encuentran sino que la construyen? Creo que es algo, una de esas contribuciones que también se dice así como en letras chiquitas, pero en realidad tu trabajo va más allá de lo que simplemente está aquí expresado y eso la verdad es que también lo dices con mucha humildad, pero en realidad muchísimo trabajo en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, continuamos con el doctor Jesús Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te sientes? Creo que ya un poco más tranquilo. La verdad es que sí creo que hago el trabajo, combinar pues toda la parte aquí del doctorado, la familia, llegar a este punto pues sí ya como que cierto desfogue de todo, ¿no? Pues ya, más tranquilo. Pues muchas gracias por la invitación, siempre estar. Ya tenía unos años que no estaba acá en nuestro alma mater. Me uno a las felicitaciones del doctor Juliano y pues acá se ve el reflejo de todos los años que llevas en esto, ¿no? Contemplando que, bueno, acá nos mencionó el doctor todo lo que hiciste también en la Mixteca, que tiene que ver mucho con GPI, la religión GPI, que le llama el doctor Silva. Y bueno, acá ya veniste a concretar y a expandir, ¿no?, tu conocimiento. Y pues para mí es muy grato venir a tu examen y hacerte algunas preguntas. Como no todo es felicitación, así lo decimos en la UTEM, yo tengo algunas cosas que decirte del escrito. Está un poco pesado para aquel que lo revisa, ¿no?, y lo lee y quiere aprender de lo que tú hiciste acá. Pero me concreto a una página 89, en donde tú pones en la ecuación 482, 483, hasta la 484, una propuesta de un filtro, ¿no? Empiezas con las ecuaciones ya poniendo cuáles son las perturbaciones, la ecuación de UD. Entonces combinas tiempo y frecuencia, ¿no? Entonces ahí hay un filtro que tiene de segundo orden, entiendo que es robusto, por eso lo pones para la robustez, ¿no? Por eso lo pones de segundo orden. Pero si es una ecuación de primer orden y no aclaras primero cómo lo pones, de repente me lo pones ahí, entonces yo me digo, ay, para el control de posición, ¿no? De control de corriente de ID, ¿no? Entonces, eso es un...
Entonces, como de repente lo pones y está tiempo y frecuencia, entonces pues yo me agarré a hacerlo, ¿no? Y, pues, unos minutos llegar a la ecuación final, la 4.85, ¿no? Y esto viene un poquito de los temas de control clásico, ¿no? Que es lugar geométrico, compensadores atraso-adelanto, adelanto-atraso. Entonces ahí, pues con una leve explicación, ¿no? De todos esos conceptos de control clásico, yo creo que quedaría más explicado para el lector cómo es que consigues ese filtro. Y bueno, es un punto de vista que yo te doy para que quede más claro el documento. Porque ya después, en las siguientes páginas, la página 91, pues tú pones un control también con ese filtro, pero del mismo orden que la ecuación, ¿no? Uno del tercer orden, que es el de posición, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, sí puedo. Sí. Entonces, ese sistema, en ese esquema se utilizó el esquema DQ que presentamos aquí. Es un sistema de cuarto orden de múltiples entradas y múltiples salidas, que en este caso es un sistema plano en el cual sus salidas planas es la posición y la corriente ID, que es la variable de fase. Sin embargo, para el caso de la posición, si nosotros tenemos que tener la tercera derivada para obtener la relación con los controles. Y en el caso de la corriente ID es un sistema de primer orden. Lo que se propone ahí, no podemos proponer un control ADRC o un filtrado plano por el orden del sistema. Sin embargo, lo que se propuso en ese control es un control de tipo PI cuadrado para el control de ese esquema. Y sí, a veces yo creo que uno abusa a veces de las notaciones y a veces sí me pasa mucho eso, a veces de combinar el tiempo y la frecuencia. Creo que sí, a veces. Sí, entonces pues hay que poner un poco más claro. Creo que no costaría mucho, ¿no? Acá hay, de hecho, John Chiasson, uno de los tiene un libro de puro control de máquinas eléctricas, propone 3 tipos de configuración del motor. ¿Qué configuración exactamente tú estás usando? Sería lo que es, bueno, la conexión, ¿se refiere a la conexión sino a la forma de operar la máquina? Bajas velocidades, velocidades intermedias, sí, altas velocidades. Ahí lo que nosotros, el objetivo, para altas velocidades, la verdad, estos tipos de reconstructores funcionan muy bien, porque la fuerza contramotriz se puede obtener fácilmente, porque depende de la velocidad. Sin embargo, cuando la velocidad va bajando, está el problema del reconstructor, al menos en los métodos basados en el modelo, porque para inyección de frecuencia no está ese problema. Aquí lo que se propone obviamente es el control a bajas velocidades, que sería como más o menos una tercera parte de la velocidad nominal del motor. Es restricción de corriente, ¿no? Hay en una lámina que tú tienes, lámina 26, lámina 27 y lámina 28. 26 primero. Ahí vemos que efectivamente tú haces un cruce por cero, ¿no? Pero si vemos una señal en azul, que es la estimada, como que se pierde y se recupera otra vez más o menos 25 radianes por segundo, ahí, esa partecita. ¿A qué se debe con la ese señal efecto? medida? Okay. La señal estimada, esa digamos, sigue fielmente la referencia. El problema aquí es que, y se observa en el video, es que al momento de llegar a cero también como que ya la reset cero le cuesta a este tipo de reconstrucción que nosotros propusimos, y aquí es donde llega y se empieza como a excitar el motor, pero sí hace como una pequeña pausa, digamos, y después sigue otra vez ya con
con la velocidad deseada. ¿A qué se debe ese efecto? Una se debe a lo que es, bueno, estaba leyendo que pudieran ser, como es un control sin sensor mecánico, a la falta de observabilidad de la fuerza motriz, y también a veces en los motores también de DC se presenta, creo que ese problema, que es el voltaje de rompimiento, también que necesita llegar a cierta diferencia para poder arrancar el motor, y creo que es por ese problema, y también lo observamos en el error, ¿no?, de seguimiento. Seguimos en la página 27, y ahí estamos, ¿no? Ahí hasta 15 empieza a hacerlo, ¿no? Pero antes de 15 no se puede hacer, ¿no? Si quieres seguimos en la página 28. Perdón, en esas dos nada más, 26, 27. Nada más. Y ahí, por ejemplo, en la figura en la respuesta a los 15, tú tienes ahí otra vez ese efecto. Sí. ¿Me explico? De tu ecuación que tú tienes, la ecuación mecánica en DQ, no sé si puedes poner la ecuación mecánica de DQ de esa máquina. No es fácil. Ok. Ese efecto nosotros lo vimos en el laboratorio y nos pasamos largas horas entendiendo por qué sucedía eso. No sé si te lo comunicamos, ¿no? ¿A qué le achacas ese efecto que sucede para muy bajas velocidades o velocidad cero? De todos esos parámetros que tú tienes en la ecuación 7, ese efecto de esos parámetros que tú tienes en la ecuación 7, ¿a quién se le podrían achacar? Si no tuviéramos par, bueno, si es velocidades bajas, a lo mejor este parámetro es muy pequeño, solamente podría ser a este. Este parámetro es muy pequeño, y si la velocidad es pequeña sería especial, y si no tenemos par, los únicos que podrían influir serían estos dos. Exactamente, es la lambda m, que es lambda m por np es igual a km. ¿Sí? Estaba viendo que A bajas velocidades, o a velocidad cerca de cero, su comportamiento es no lineal. ¿Sí? No sé si lo vieron, o sea, nosotros lo vi en un documento en donde hacen un control híbrido. En ese tipo, en ese documento que observé, es de que para bajas velocidades utilizan cierto valor de KM. No recuerdo si era KM, creo que sí. Y para altas o para medias velocidades hacían un switcheo del control. Entonces supongo que sí tiene razón ahí en lo que menciona. Ellos le denominaban control híbrido porque hacían ese switcheo. Es decir, a bajas velocidades tenían ciertos parámetros, ya después cambiaban los parámetros. Nosotros en nuestro caso nunca hicimos ningún cambio de parámetros, respetamos los parámetros que obtuvimos a través de la hoja de datos del motor. Y eso es lo que comentaba el doctor Rubiano. O sea, ese parámetro, el lambda m por np, tiene que ver con el flujo. O sea, este motor también, al igual que el motor de inducción, tiene que ver con el flujo. En esa parte no lineal, estás hablando muy cerca de cero, tienes ese efecto. Y ese jamás te lo vas a poder quitar de encima. Entonces, por eso es que muchos hacen inyección de señal. ¿Sí? Acá tú pudieras identificarlo perfectamente con todas las pruebas que tú tienes de identificar quién es KM y poderlo arrancar de cero. Es lo que muchos hacen. Hay muchas formas de lograr eso, ¿no? Bueno, mencionando más un poquito, y esto va relacionado con el trabajo pendiente con el doctor Julián, precisamente sobre estimación de parámetros mecánicos del motor. Y si logramos por ahí los resultados, pero la verdad es que ya por el tiempo también lo dejamos mejor pendiente. Y esperemos que con los comentarios que me hizo y con lo que estamos trabajando en la estimación algebraica, podamos ver ese efecto y estimar
Ahora lo que estábamos pensando era solamente estimar en cierto momento, al inicio, estimar solamente KM. Ahora, con lo que comenta, pues igual sería bueno estimarlo, pues, o hacer más estimaciones durante cierto tiempo, o estarlo estimando siempre en línea, para poder ver cómo varía ese parámetro de acuerdo al perfil de velocidad que se desee. Ok. Acá hay otra preguntita, el lazo de amarre de fase. Cuando tú usas un lazo de amarre de fase, ahí está. La primera pregunta que a todos nos surge es, ¿no te restringe el ancho de banda de tu controlador ese lazo de amarre de fase? Sí. De hecho, lo podemos observar en ese mismo ejemplo que estaba mencionando del capítulo 4. Nosotros hacemos el control de la posición angular del motor para ver la equivalencia entre ADRC y cruzado plano, pero utilizando el sensor mecánico. Y podemos observar que la señal deseada con la señal, perdón, la referencia con la señal obtenida en el motor van prácticamente pegadas. Este constructor, en conjunto con el lazo de amarre de fase, sí nos van a generar cierto problemilla. A ver si tenemos aquí. Cierto retraso de la señal. Claro. Vamos a tener cierto retraso. A pesar de eso, digo, la respuesta es muy buena y aceptable, pero sí tenemos ese problema, ese atraso que nos va a generar ese problema. Y también viendo ya tus gráficas, ¿por qué hay un ligero chattering sin esto no es modo de ¿por qué tus gráficas siempre, sí, de posición y velocidad? Porque, bueno, nosotros usamos un control muy, no distinto, sino muy equiparable al ADRC y entonces, ¿por qué usamos el backstep? Pero en el backstepping no sale ese chattering, ¿no? Sí. Entonces, acá nos podrías decir por qué sí tenemos un leve chattering. De hecho, se presenta en todas las gráficas casi que obtuve, pero de lo que yo creo que se pudiera deber ese comportamiento es el ruido de los sensores, ya que no utilizamos ningún tipo de filtro ni para los sensores, ni para la señal reconstruida, ni para la señal medida. No utilizamos ningún tipo de filtro para esta señal. Si yo le pongo un filtro aquí, obviamente esta señal me saldría muy bonita, ¿no? Y casi, pues aquí tendría un error muy pequeño. Pero bueno, son los resultados que obtuvimos y los quisimos mostrar tal cual sin filtros. Pero digamos, bueno, obviamente aquí tendría que otro retraso, a lo mejor en la señal esta de seguimiento. Aparte del PLL tendría otro retraso por la filtración que se haría de las diferentes señales. Le puedo meter filtro al sensor de corrientes, que ahí ya serían dos. Le puedo meter filtro al primer reconstructor, digamos, que se tiene aquí. A este. O bien puedo meter todavía incluso otro filtro si yo quisiera aquí. A lo mejor la señal me saldría más limpia todavía, pero eso obviamente me generaría tal vez algunos problemas en el retraso de las señales que a lo mejor me pudieran hacer que el sistema no se pudiera controlar. Sí, bueno, aparte de que el PLL tiene un filtro. Sí, es un filtro, ¿no? Tiene un filtro. Entonces, bueno, ahí, por eso mi duda, ¿no? O sea, yo creo que es por la alta ganancia que se hace. Sí, pudiera ser también de esos efectos del control, sí. A lo mejor sería cuestión de probar. A lo mejor este mismo esquema de sensores, o al menos este estimador, probarlo tal vez con otro tipo de control para ver si el efecto es el mismo o ya no se tiene tanto rizado, digamos, en la señal. No le podría asegurar bien, porque algunos de los controles que utilizamos pues vimos que eran equivalentes, entonces pues, nos va a salir lo mismo para todos. Pero pues no sé, necesitaría hacer una prueba con un otro control diferente
y ver precisamente qué es lo que sucede. Pero ahorita de momento no le puedo contestar eso. En tu lámina donde metes el par de 2 Nm, ahí es. Acá en la tesis me voy a la página 167 y veo un motor de CD, ¿no? Yo me quedé pensando en la noche y no podía dormir. ¿Cómo es que logró él meterle a la flecha, como carga el motor de imanes permanentes, esos 2 Nm, ¿no? Tuvo William que hacerlo, mantener una corriente para que Kate por IA siempre se conservara y el motor siempre tuviera en su flecha un par de carga de 2 Nm. Entonces acá no veo una prueba donde diga, bueno, Kate por IA de ese motor tuviste que haberlo caracterizado para que siempre se mantuviera ese par, ¿no? Porque algunas veces yo ya me he vuelto muy desconfiado y digo, bueno, lo que me está estimando el observador de par, tal vez luego en las revistas te dicen, no, pues tienes que medir exactamente ese par que le estás midiendo. No sé cómo, si caracterizaron eso o si confiaste fielmente en tu observador y así hiciste la prueba. Sí, de hecho, bueno, no tenemos un sensor de par como tal en el laboratorio, entonces pues sí teníamos ese problema. Lo que hicimos fue conectar el motor de imanes permanentes con la flecha del motor de CD, obviamente en un motor de 0.75 caballos de 0.75 kilowatts. Entonces lo que hicimos fue conectarlo, pero el estimador está basado en las corrientes y voltajes, bueno, en las ecuaciones del motor de imanes permanentes. No medimos como tal la corriente del motor de CD. Y esto, bueno, al principio tuvimos algunos problemas, pero estuvimos haciendo varias simulaciones para el motor con diferentes pruebas con plataformas ahí dedicadas específicamente a electrónica de potencia, en el cual ya, digamos, teníamos ya la planta lo más real que se pudiera, y ahí es donde estuvimos probando los estimadores estos de par que se pusieron. Pero en ningún momento caracterizamos el motor de CD o medimos corrientes en el motor de CD. No lo hicimos. Bueno, pues. Pero sí le puedo asegurar que se conectó y sí al motor le cuesta, incluso cuando empieza a girar, si yo lo quiero girar obviamente con la mano también tiene cierta restricción ahí, cierta fuerza, no es tan sencillo. Entonces, digamos, al final sí puede tratar de hacer las simulaciones pertinentes para poder confiar. Ajá, porque yo supongo que acá alimentaste en las rebanados el motor de CD con una fuente de CD, ¿no? Pero cuando el motor de imanes permanentes vence esa carga, yo estoy seguro que puede explotar tu fuente. Sí, fue una con fuente la ahí que que... alimentaste al DCD, porque al no mantener esa corriente, pues le estás inyectando al otro. Entonces sí puedes hacer un... Sí, y ese efecto se vio precisamente, eso sí nos ocurrió, porque en un principio quisimos conectar con los dos motores de CD, de imanes permanentes que se tienen en el laboratorio, los conectamos a través de la flecha y dijimos, no, pues vamos a ocupar uno de carga y otro para hacer el seguimiento de velocidad. Pero precisamente surgió ese efecto de que el motor, al generar corrientes y al mover el otro me generaba corrientes, entonces el sistema generaba un cortocircuito. Entonces por eso fue que decidimos cambiar el motor de CD. Pero lógicamente no, aquí estamos vivos todavía, entonces no pasa nada. Bueno, es que ahí para hacer esta prueba pues hay que tener algo que se conoce como dinamómetro o tener un buen puente H que tenga algo para... Sí, incluso por ahí cuando empezamos a hacer unas pruebas, sí quemamos por ahí lo que es el inversor.
De hecho, por ahí tenemos ahí una colección de transistores quemados. Ajá. Pero sí nos causó mucho problema. De hecho, fue de. Estas son las pruebas más complicadas que tuvimos. Eso sí, lo puedo decir, fueron las que más nos costaron. Por eso, precisamente, y sí le pensamos cómo hacerlo. Pero, pues sí, salió. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Carlos Silva. Bueno, Eric, primero pues felicitarte, pues, y felicitarte, digamos, creo que para mí la cualidad que tienes es tu disciplina, tu puntualidad en el trabajo y todo eso. Gracias. Y bueno, se refleja en tus resultados, pues, en cierta manera, pues, eso es algo valioso, pues, en un estudiante de doctorado, y bueno, que ya te gradúas en buen tiempo, pues, con una gama de resultados, pues. Y bueno, felicidades a ti y al profesor por el esfuerzo realizado, pues. Ahí me gustaría, digamos, entre las preguntas, decir, sin sensor mecánico, ¿realmente es un sensor mecánico? Se refiere más que nada a la cuestión de que va aplicada al eje. O sea, el motor es un sistema electromecánico y el sensor, en realidad, es un decodificador óptico, pues, y usa electrónico. Es optoelectrónico, o eléctrico, o el sensor sería magnético, pues. Sí, es que sin sensor mecánico, pues. Y si le decimos sensorless, pues en realidad sí hay sensores, ¿no? De corriente. Sí, ese término a lo mejor está un poquito mal aplicado. Digo, se acuñó el término en inglés, el sensorless, pero más que nada se refiere a quitar el sensor en la salida de la planta. Pero obviamente sí tenemos sensores ahí como tal de corriente, pero en la literatura encontramos que, por ejemplo, para el caso del modelo más utilizado, que es el DQ, si podemos observar, aquí necesitamos las corrientes ID y Q, además de la velocidad y la posición. Entonces, si nosotros ya hacemos uso de los sensores de corriente, bueno, vamos a tratar de eliminar la parte de la medición del eje del motor. Entonces, por eso es que, digamos, esta cuestión del sensor les tomó cierta fuerza, porque pues igual, si yo tengo los dos motores y quiero cambiar, uno es encoder y el otro es resolver, tengo que poner más parte o un circuito electrónico por ahí que me pueda estimar esta velocidad y tengo que, pues, incrementar el costo, ¿no? Pero a lo mejor sí estará mal definido, pero no es al 100% sin sensores. Pero ya que utilizamos los sensores para controlar esto, pues utilizamos y quitamos unos por ahí. Sí, o sea, que es corriente sin voltaje. Entonces, Y en la parte de las, o sea, la estimación pues es de velocidad o la estimación es de posición, si la diferencia tan solo es de una derivada de un integrador, como uno lo quiera ver, ¿por qué es tan diferente ya en el desempeño? Porque aquí nosotros vamos a obtener, digamos, lo que se obtiene en sí es la posición. Si yo obtengo la posición, pues fácilmente puedo calcular la velocidad. Aquí, si yo reduzco este término, aquí este término se me va haciendo cero. Entonces, no hay mucha fiabilidad, la verdad, para este tipo de sistemas para poder reconstruir la posición. Y pues ese es el principal problema, ¿no? Porque para hacer un control de posición yo necesito saber con exactitud la posición del eje, porque ese es el que se va a utilizar en los controles precisamente para poder hacer ese control. En algunos experimentos que hicimos ahí, obteniendo la posición, a veces si teníamos cierto desplazamiento, me pasó al principio, por error vi mal la hoja de datos y yo conecté los canales A y B al revés. Entonces, digamos, si mi posición era en el sentido de las manecillas del reloj, era una posición negativa, y yo al momento de cambiar los canales, ya mi posición positiva era en el sentido contrario.
al depender este control de los senos y cosenos de la posición, no es lo mismo calcular el seno de un ángulo positivo que el seno de un ángulo negativo. Entonces ahí tengo ese problema. Entonces si mi estimador de posición no es muy preciso, esas señales de seno y coseno me van a dar valores que me pueden hacer que se tenga un daño en la plataforma y dañar, como me pasó en el inversor. Realmente, ¿qué pasa eso? O sea, tratando de hurgar entre el modelo, ahorita que tengas transparencia del modelo, o sea, ¿cómo está la transferencia entre, o sea, el sistema le inyectas voltajes, corrientes, el sistema mueve la máquina, que tiene inercia, que puede tener un torque, digamos? ¿Qué sucede físicamente cuando tiene baja velocidad? Pues, o sea, ahí en esos términos, ¿cuáles son los que se empiezan a batallar? Y justamente es en el 1 y el 2, ¿verdad? Sí, de hecho, para el control sin sensor mecánico solamente se utiliza la ecuación 1 y 2 para obtener esa información. Esta parte, digamos, aunque incluye, es más para la parte del sensor mecánico. Estos dos términos son los que incluyen bastante. Que se llama fuerza contra el automotriz. Y precisamente, bueno, es por este término que va a depender directamente de la velocidad, que es el problema, y es por eso que nosotros propusimos el estimador, que no depende directamente de la velocidad, pero aún así se tienen ciertos problemas. O sea, no voy a mentir de decirle, no, pues puedo hacer un arranque desde velocidad cero, ¿no? Esos resultados son los que se obtuvieron y esos son los que mostramos, pero sí influyen mucho esos dos términos. ¿Y qué pasa pues en la estimación porque lo arrancas de cero? Pues, ¿qué sucede? O sea, hay un transitorio extraño, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí con tu estimación vista solita o con tu control? Porque tu control lo saca de ahí. Sí, de hecho, digamos, la combinación de los dos, de la estimación con el control, es el que empiezan a excitar el motor y empiezan a girarlo y ya la fuerza se puede obtener de manera más restringida. Pero estos términos son los que aquí, esos digamos son los que yo quiero obtener, más que nada. Si esto es cero, pues obviamente aquí voy a tener dificultades, como cuando tenemos un sistema que depende de algún parámetro que se hace cero en un instante. En ese instante voy a perder controlabilidad de mi sistema. Algo similar más aquí, pierdo esa posibilidad de controlar, digamos, obtener esa posición. Y yo no estoy tan seguro que sea ruido, pues, porque hay una, o sea, digo, lo que te preguntaba chattering, pues, o sea, no parece ser chattering, pues, ni siquiera el controlador, porque hay un patrón muy regular, pues, o sea, a baja velocidad es de menos frecuencia y así sucesivamente, o sea, parece que está relacionado con la misma velocidad, pues, y quizás sea ese mismo término. Probablemente, como mencionaba aquí el doctor, este término es el que incluye, y recordando lo del control híbrido, tienen parámetros diferentes para diferentes perfiles de velocidad. Entonces, yo no lo había visto por ahí, qué tanto influye este parámetro. Bueno, este es KM, la combinación de los dos. Pero a lo mejor es el que influye más, a lo mejor, como dice, a lo mejor para bajas velocidades KM es mayor o menor, en su caso, no sé. Sí, mira, pon la gráfica de donde tienes los seguimientos de velocidad. Si te fijas casi, el patrón es muy semejante, pues. Incluso yo no estoy seguro que si lo filtras, yo creo que lo matas y a lo mejor perjudicas a tu modelo, a tu estimación. Sí, probablemente por el retraso que tendríamos. Entonces, por eso es que filtrar la misma velocidad. Sí, aquí podríamos utilizar cierta velocidad, cierto filtro, perdón, para obtener unas señales un poquito más limpias, ¿no? Y a alta velocidad es mejor, pues, justamente. Sí, sí, porque de hecho por eso el objetivo era bajas velocidades. A altas velocidades ya los reconstructores, digamos, que se encuentran en la literatura funcionan sin problema. El problema es cuando ya se va bajando la velocidad y podemos corregir. Incluso hicimos unas pruebas a 5 radianes por segundo, pero digamos que la velocidad aumentaba, tenía ciertos picos, aumentaba como a 10 y bajaba a 0, a 10 y a 0. Si yo saco el promedio de eso, sí voy a obtener los 5 radianes, pero ya no se ve un movimiento constante, fluido, sino se ve como que se mueve y otra vez se mueve y para, se mueve y se para, se mueve y se para así. Pero sí, lo que pues a lo mejor a lo mejor, como dice, a lo mejor caracterizar el motor de imanes permanentes, obtener el parámetro necesario para poder arrancarlo a una velocidad más baja
y hacer un tipo de control híbrido como mencionan ellos. De cierta velocidad a cierta velocidad ocupa este parámetro de timer. Después de cierta velocidad cambia esto, ¿no? A lo mejor una caracterización que no fue el objetivo de aquí, pero a lo mejor para un trabajo futuro o para cuestiones más adelante con los trabajos pendientes se puede hacer mención de eso y se puede trabajar un poquito más. Sí, sí, sí. Porque también viendo al modelo, cuando la velocidad es cero, o sea, para la posición, ¿cuáles son los términos ahí que se mueve tu estimación, esos términos, sea el coseno? Si nosotros llegamos a una velocidad estable, obviamente aquí, digamos, esto sería cero, ¿no? Lo único, el control también llegaría a cero, lo único que quedaría sería este término con este. Sí. Pero eso, gracias a la propiedad de planitud diferencial, que si yo llevo un sistema de un punto estable a un punto estable, pues voy a tener ciertos parámetros aquí de referencia, pero cuando el sistema se llega a mover, el sistema se vuelve a excitar y esos parámetros vuelven a aparecer. Entonces no es que desaparezca como tal, es que ya llegué a un punto estable de mi sistema y estos términos a lo mejor desaparecen, este término desaparece, pero cuando en el momento de que yo le meta una perturbación a mi sistema o le digo muévete a otro punto, estos términos o el sistema se vuelve a excitar y estos términos vuelven a aparecer nuevamente y se vuelve se debería de poder obtener otra vez la información. Pero digamos yo llegué a mi punto deseado de mi sistema y ya ahí lo dejo, obviamente ya no le puedo meter más controles, cero y todo eso. Si al momento de excitarlo, moverlo, cambiarlo, meterlo en una perturbación, lo excito y ya tengo otra vez esa información. Sí. ¿Y en la prueba de torques hasta dónde lo puede llevar? ¿Hasta qué límite lo puedo llevar? Le metimos, quisimos más, pero eso fue lo máximo que pudimos meterle al motor para este tipo de trabajo de reconstructor con el lazo de amarre de fase, pero lo máximo. ¿La prueba que hiciste desde 2 kilómetros? Sí, ya no pudimos aumentar más. Menos que sí, obviamente. ¿Qué potencia es el motor? El motor es de 0.75 kilowatts. El de CD y el de imanes permanentes, el que utilizamos, el motor 1 es de 1 kilowatt y el motor 2 es de 1.2 kilowatts. En tu prueba de robustez que hiciste digamos, con la variación de los parámetros, o sea, el motor fue, digamos, casi el mismo modelo, ¿no? Sí, obviamente lo tengo que comparar con un motor de imanes permanentes. Modelo, o el motor 2, tiene un resolver y tiene un encoder. Los parámetros son diferentes. Y obviamente también la ventaja fue de que pues, estaban los dos motores en el laboratorio y los dos motores tienen el mismo, o se conectan a través del mismo cable de alimentación. Entonces por eso que también decidimos hacer esa prueba. Sí, cuando hiciste esa prueba me quedé pensando en que los fabricantes venden un inversor, un variador de velocidad y te dicen esto funciona para eso, el motor de tal caballaje, Sí, ahí lo que influye mucho es obviamente la potencia del inversor. Entonces, si mi inversor es de 2 kilowatts y tengo un motor de 5 kilowatts, obviamente se va a quemar. Y si le pongo par y eso, pues el sistema prácticamente lo voy a destruir. Aquí el inversor es alrededor de 2 kilowatts y bien soportaba los dos motores que utilizamos. Pero sí son diferencias de 200 watts, digamos, entre cada uno y otro. No tuvimos más motores, porque la verdad es que sí están muy caros esos motores como para ir a la esquina y comprarlo, ¿no? Y sí son muy caros. Entonces no hicimos más pruebas con otros motores. Lo ideal sería probar motores a lo mejor de diferente marca, ¿no? Para ver qué tan robusto es, o con variación de parámetros un poquito mayor, ver cómo funcionaba, pero no es fácil acceder a ese tipo de motor. Muy interesante la analogía que hiciste, pues, la comparación entre los ALRC, plano, y el PID en el contexto del GPI. Lo decía Jesús, ¿no? De la iglesia del GPI. Entonces, lo dijo la iglesia es el ADRC, la planitud o el PID. O pareciera que entonces el Dios verdadero o único es el PID. Pues, en un principio, la verdad, el PID pues, ya tiene muchos años, ¿no? De haberse chingado y todo eso. Hasta antes de iniciar este trabajo, pues se creían metodologías diferentes, ¿no? Yo tengo mi observador, mi control para el ADRC,
y pues no es nada que ver con mi filtrado plano, ¿no? Y mucho menos con un PID, ¿no? Que tenga una derivada sucia. Aquí la derivada se aproximó mediante un filtro pasaaltas, pero pues se tiene la bit de equivalencia. Yo digo que hasta esto se puede ver como un método nuevo de sincronización que no se tenía, ¿no? Hay diferentes métodos, pero la desventaja es que yo no necesito el modelo para poder acceder a esta equivalencia. Pues ahora sí que, como siempre digo, pues ya cada quien sabe qué santo le reza, y pues, si yo quiero utilizar un ADRC, pues o si quiero ver, o a lo mejor mi idea es utilizar un PID, a lo mejor utilizo un ADRC en simulación nada más para obtener las ganancias sin necesidad de que aumentale a la KP, aumentale a la KI. Ya también depende mucho del sistema que se va a utilizar. Digo, está la equivalencia y pues ya cada quien puede decidir que yo me iría por el ADRC por la cuestión de la sintonización, porque se me hizo más sencillo y ya una vez si tengo ese, ya lo puedo. Para cuestiones prácticas y rápidas, me iría por, digamos, en cuestión de simulación, me iría por el filtrado plano, porque es el más fácil de implementar, más fácil de diseñar las ganancias, y solamente, si no lo veo como equivalencia, solamente tendría, digamos, si fijo un factor de amortiguamiento en uno, tendría que sintonizar solamente una variable. Para el caso del ADRC, pues tengo que sintonizar al menos 2 variables. Entonces, me gustó mucho trabajar con el ADRC desde un principio, fue el primero que empezamos a trabajar, entonces empezamos a ver cómo funcionaba y todo, y digamos que es con el que, no puedo decir que es la maravilla, cada maravilla del mundo, pero pues, la verdad para diversos sistemas funciona bastante bien. Entonces, de entrada me voy por la cuestión de implementación con el ADRC, de estado extendido, de observador, utilizando el observador de estados extendidos, ese, porque hicimos, bueno, diferencia con el otro observador. Y a veces es un poquito. Recuerda que en el observador de orden reducido, obtener la función de transferencia y la equivalencia es un poquito enredado. Entonces, para hacer la equivalencia, la verdad es que pues sí tengo que checar ahí mi libreta. Sí hice la equivalencia para un sistema de segundo, para uno de tercero, para uno de cuarto. Por si ya tendría que utilizar uno de esos tres, ya nomás me iba a mi libreta y obtenía la equivalencia, porque estarlo sacando es un poquito a veces confuso y enredado. Pero por eso es que me iría más con el observador de orden de estados, el control por rechazo activo de perturbaciones basado en un observador de estados extendido. Suena raro la palabra observador reducido. Sí, o sea, el reducido se refiere a reducir la estimación redundante y el extendido a la perturbación. ¿Y al final de cuentas de qué orden es? ¿Cuál? El observador reducido extendido. Pues viene siendo del mismo orden. Entonces, es reducido. Sí, pero ya no se hace estimación. Lo que pasa es que en el otro, como estimábamos la salida y la perturbación, pues sí se incrementaba. Al final de cuentas era de lo que discutíamos, ¿no? Hace poquito. Pues. Depende de lo que buscas, ¿no? El objetivo de control que sí, o sea, es lo que uno quiere implementar, también los recursos que no tenga. Por ejemplo, hasta hace tiempo, pues a lo mejor implementar un control del tipo PID era más fácil por la cuestión de los dispositivos que se tenían. Ahorita, la verdad, con todo el avance de la tecnología, con todos los programas, a veces uno se fija más por la cuestión del control, ya no tanto de que tengo que programar, como pasó aquí. Entonces, pues ya cada quien tiene que elegir, digo, esto se presenta, esto está, se reporta en la literatura, pero pues ya depende de cada uno qué es lo que quiere utilizar. Digo, a lo mejor y no enviamos a la luna con este tipo de controles a alguien, pero pues ya queda, no sé, a lo mejor y sí, pero pues ya queda de cada quien, ¿no? Digo, para eso también hay diversos investigadores que hay diversas técnicas de control, como el controles óptimos o backstaging, lo que sea. Digo, al final, cada uno va eligiendo su línea de investigación y las cuestiones que uno va usando y se le van facilitando a uno, ¿no? A lo mejor ahorita estoy con esto, más adelante espero no cambiar, pero no sé. Sabemos, ¿no? O sea, a lo mejor me dedico a otras cuestiones, ¿no? Digo, o sea, al final ahorita podría decir que es una metodología muy sencilla de implementar, muy fácil de, tal vez, de entender,
y la verdad es que funciona bastante bien. Hicimos diversos experimentos ahí, tal vez que no se reportaron, con mis compañeros también de la maestría, Mario y Efraín presente, mi compañero Mario Ramírez, que no sé si vino, que también ha implementado diversos, ahí está, compañero, diversos plataformas para sistemas evaluados, y que esta metodología ha funcionado bastante bien. Pero al final cada quien decide, ¿no? Entonces, Sí. Solo para cerrar, pues, dijiste que sería muy económico implementar estos controladores comparado a lo que existe, pues, ya. Pero también lo que es cierto es de que el motor no es barato, pues, este tipo de motores, o sea, son eficientes. Qué bueno que lo estudiaste y lo ampliaste desde el punto de vista del modelo, el control. Pero para alguien ya, o sea, ¿cómo lo venderías? Pues lo compraría la gente se va a fijar en el costo. sí, a lo mejor. Sí, a lo mejor aquí, bueno, en el mercado he visto que venden lo que son variadores de frecuencia como tal, pero aquí tal vez vender la idea ya de un producto ya terminado, en el cual, ¿sabes qué? Aquí conecta tu motor, ya no tienes que preocuparte por decidir o ver o retroalimentar, o sabes que tienes que conectar estas señales de tu encoder acá, ¿qué tal si mi motor no tiene encoder, no? Y por error compré tu plataforma. Bueno, pues con esta plataforma además conectas tus terminales de motor, la terminal A, B y C, y listo. A ver, a lo mejor hay una plataforma por ahí digital en la que decidas a qué velocidad quieres seguir sin necesidad de que conecte mal, como pasó con las terminales A y B, ¿no? Y que al final terminé quemando por ahí unos transistores. Entonces tal vez sería por ahí, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues ahí está más económico y más fácil de implementar también. Claro. Porque comercialmente compras un motor y dices, bueno, si lo vas a crear uno para mover una máquina, nada más hacer el control de velocidad, pues vienen sin sensor, sí, porque generalmente eso se hace tal vez a lazo abierto, no vienen por ahí tal vez una perillita y ya lo voy moviendo y va diciendo, no, pues sabes que va girando a tanta velocidad, no, pues ahí lo dejo, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si por ahí hay alguna perturbación, a lo mejor ya la velocidad baja, como es el caso a veces te podría mencionar, por ejemplo, si yo tengo un motor de CD y tengo por ahí un divisor de voltaje y mi motor es de 12 volts, pues ahí están los 12 volts, ¿no? Pero cuando yo conecto mi motor, pues ese voltaje se va a bajar, algo similar podría suceder aquí. Pero eso son servos, pues, eso para los... Sí, obviamente aquí ya tenemos un ejemplo sencillo, hay que ver bien la aplicación a lo que se quiere. Muy bien, pues felicidades, te reitero. Mis felicitaciones, pues, por llegar a esta etapa terminal y que eres muy desenvuelto, pues, en todo tu tema, pues, y pues has consolidado, pues, una investigación teórico-experimental, pues, con buena madurez, pues, y bueno, te deseo muchos éxitos a ti y bueno, felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, aquí voy a permitir hacer un cambio en el orden de las preguntas. Voy a dejar al profesor Lucía continuar. Y bueno, quisiera hacer unos comentarios nada más sobre tu trabajo. Uno, a lo que he expresado en el lectura, la calidad de tu trabajo es significativa, sé que has estado aquí. Y tu actitud y la madurez que has logrado también es muy importante. Y solamente quisiera hacer un comentario, bueno, un poco más allá de la respuesta que has dado, en particular al doctor Silva, sobre el aspecto de poder utilizar esta idea para poder estimar posiciones, para poder hacer control de posición y por lo tanto hacer una estimación si lo requieres con esta idea. ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Qué problemas tú ves de pronto para poder hacerlo? Pues a lo mejor lo ideal sería mejorar esa parte obviamente se tiene que hacer esa parte de la estimación, pero con las ideas que mencionó el doctor Linares, a lo mejor hacer una caracterización del motor. A lo mejor el problema va a ser que va a ser muy específico para cierto motor.
pero ver a lo mejor si con algún otro algoritmo de identificación, tal vez algebraica o algo de estimación en línea que me esté estimando este parámetro que comentaban que es muy importante, el KM, a lo mejor enfocarnos por ese punto, tratar de estimar eso, y si la velocidad a muy bajas frecuencias depende directamente de este motor, entonces enfocarnos precisamente en obtener un buen valor de este parámetro para utilizarlo en estos términos y obtener una posición más exacta y que me pudiera realizar el control de posición. Hicimos algunos experimentos utilizando este reconstructor, pero los resultados no eran muy buenos, entonces no decidimos poner. Bueno, yo hago este comentario porque una de las posibles trabajos que tú mencionas es utilizar esto en trazos mecánicos. Y ahí la posición pues, es importante en varias aplicaciones más que la de posición. Entonces, la realización o, digamos, pasar toda esa parte de resolver ese problema dentro de un sistema como ese, es posible. A lo mejor y sí, para ahí sería cuestión de cambiar el aspecto, tal vez. Es decir, voy a controlar la posición de manera indirecta, tal vez a través de la velocidad. Si yo veo, por ejemplo, quiero un perfil de descanso a descanso, la velocidad más o menos es en esta forma, tiene como una pequeña, digamos, parábola invertida. Entonces a lo mejor le doy de referencia a esa velocidad y que me llegue a cierta posición. Pudiera ser, no lo hicimos, pero bueno, se me ocurre ahorita, ¿no? Que a través de la velocidad yo quiero cierta posición, bueno, la simulo y veo qué velocidad me genera, ¿no? su derivada. Entonces a mi control le puedo meter esa referencia de velocidad y ver qué tan buena es, ¿no? A lo mejor pudiera servir. Y si no, pues mejorar la otra parte de la estimación de este parámetro. Bueno, por mi parte es todo bien. Nuevamente te felicito. Has terminado en buen tiempo con resultados bastante interesantes. De hecho, a mí porque una de las cosas que no me gustó del trabajo fue esa tabla de equivalencia. Hace poquito que supiste con el doctor Chino, poder tener una equivalencia entre todas las metodologías de control. Sí, el control, el más utilizado es el PID, ¿no? Pero bueno, con esto podemos ver que existe cierta equivalencia y que al final, yo creo que va a seguir siendo el más utilizado, ¿no? Pero aquí también damos otra perspectiva y ver que hay también, o el definir también por qué está o por qué funciona, ¿no? Por qué es robusto el PID. Porque a veces cuando hacemos una comparación, por ejemplo, si yo quisiera comparar el ADRC y no supiera de esa equivalencia, a lo mejor empiezo a sintonizar las ganancias y a lo mejor le doy más ventaja al ADRC porque es lo que estoy trabajando. Y le digo, no, pues sabes qué, el ADRC funciona mejor que el PID y es lo que muchos hacen en la literatura, ¿no? Pero ya con esto, pues puedo ver que efectivamente tengo las ganancias del PID y va a funcionar de la misma manera. Y ya por curiosidad, trabajaste con el doctor Linares, ¿no? ¿Qué pasa con el backstage? Trabajamos, pero no trabajamos en ese tipo de control. No, bueno, es un tipo de control no lineal, pero no hemos implementado ningún tipo de... Bueno, ese tipo de control no lo hemos hecho. Pero como comentaba, creo que también me queda la curiosidad para verlo más adelante, implementar ese control y ver si es el resultado de esa ondulación que se tiene. Y bueno, checarlo, ¿no? Digo, me queda la curiosidad y pues hacerlo más adelante, a ver qué sucede. Pero no implementar ese tipo de control. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafael, y sobre todo porque gracias a todos los miembros de este examen que aceptaron la invitación de venir. Alberto Urbiano, que vino cerquita, apenas 100 metros. El doctor Linares, que vino desde la medianoche de anoche. Y el doctor Silva, que vino de 10 metros. Por supuesto, el presidente del jurado, doctor Rafael Castro. Han sido muy útiles los comentarios, las visiones. Yo creo que Eric tendrá material
de reflexión para futuros trabajos en esta área y en áreas aledañas. Yo debo decir con toda lealtad que Eric ha sido una ayuda indispensable ahí en el laboratorio para estudiantes de maestría anteriores, presentes, ya no serán los futuros. Pero ha sido una ayuda inestimable, ha sido una ayuda porque su interés de aprender nuevas cosas, de involucrarse y de llevar a cabo trabajo en cooperación con otras personas es realmente importante, y eso puede ser un signo necesario para el éxito en el futuro, pues poder interactuar, poder positivamente contribuir al trabajo en equipo. Lo demostró ampliamente con estudiantes de maestría anteriores y sobre todo en tantas cosas que fue de ayuda vital en la aplicación de todos estos ADRs a otros sistemas muy distintos a los que él estaba tratando en su tesis, con animaciones, con simulaciones y con experimentos, por supuesto, de sistemitas mecánicos y electromecánicos, esos sistemitas de manipulación robótica que tenían sus particularidades y con toda confianza en sí mismo abordó esos temas con interés, con emprendimiento, con tesón y por supuesto logró implementaciones exitosas y también simulaciones y animaciones muy interesantes, muy bonitas, que han sido de mucha utilidad a nivel personal para presentaciones de las ideas en otros estamentos. Yo quiero manifestar mi complacencia con el trabajo de Eric. Ha sido un trabajo realmente tesonero, realmente de dedicación integral y sobre todo de una honestidad a toda prueba. Las cosas que no funcionaron, no funcionaron por razones que finalmente él mismo descubrió cuáles eran las que influían para que no funcionara. Y esos son valores importantes en el trabajo profesional, en el trabajo científico. Yo estoy muy satisfecho y muy agradecido de haber tenido un estudiante como Eric estos años. Y creo que se le puede augurar un éxito total en su carrera profesional. Creo que no va a tener ningún inconveniente en eso. Decía Shakespeare, parting is sweet sorrow. La partida es un dulce pesar, pero es importante que la gente busque su destino, busque su propio nivel de complacencia espiritual y material en base a su inteligencia, en base a su dedicación, en base a su trabajo. Felicitaciones. Gracias. No tengo ninguna pregunta porque pues ya todo fue contestado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Si nos permiten deliberar, por favor.